Buenos días, tardes o noches. El día de hoy yo vengo a explicar las normas como conceptos y como juicios. Como primer punto tenemos la norma jurídica como concepto. Las normas jurídicas siempre se van a referir a la conducta humana en todo tipo de relaciones de convivencia. Si tomamos un precepto cualquiera, veremos que mediante el uso de palabras clave se está expresando un pensamiento referente a una norma de conducta. Esto significa que en toda norma siempre encontraremos un concepto o un pensamiento distinto o referente a la misma. Esta tiene caracteres, los cuales los principales se señalan como imperatividad, bilateralidad, generalidad, abstracción, coercibilidad y sanción. La imperatividad como primer punto. Esta característica es inherente a la naturaleza de la norma jurídica, pues ella siempre implica la existencia de un orden, de un comportamiento positivo, negativo o permisivo. ¿Qué podemos decir sobre ella? O sea que esta no sugiere, no aconseja, sino que esta lo que hace es dar como podríamos decir, el pagar un impuesto, o también prohíbe una conducta como el realizar un delito. Luego de esta viene la bilateralidad. Como previamente se analizaba, la norma jurídica no regula conductas de individuos, sino que rige actos humanos sociales y establece deberes y obligaciones correlativos de derechos o facultades. Es decir, que estos no pueden existir sin aquellos. Luego viene la generalidad. Esta no regula casos específicos determinados, sino todos aquellos que puedan encadenarse sobre la hipótesis prevista en ella. Para que un precepto sea norma de derecho, este debe estar llamado a aplicarse a cualquiera que se halle en el supuesto o hipótesis contemplado por él. Luego viene la abstracción. La norma jurídica no prevé casos concretos, sino situaciones tipos. Por ejemplo, no ordenará que si Mario le debe a Andrés y no le paga el 12 de mayo de este año, a partir de ese momento deberá pagar intereses, sino que esta estipula que si el deudor no paga en el plazo que se le determina en el contrato, el acreedor tendrá derecho al pago de intereses, aunque estos no se hubieran pactado. Luego viene la coercibilidad o el uso de la fuerza para hacer cumplimiento de una norma o una ley. O, en este caso, también podría ser un castigo o una sanción. Cuando el obligado no acata voluntariamente lo estipulado por la norma, esta puede ser coactiva, por lo que el poder público, mediante el uso de la fuerza estatal, puede hacer que se cumpla esta norma. Ahora viene la sanción, como lo mencionaba, sanción o castigo en la coercibilidad. La sanción es la consecuencia jurídica prevista para el infractor de la norma. Es la reacción del ordenamiento jurídico contra aquellos que no han ajustado su conducta a los mandatos de la misma. Estos fueron las normas como conceptos y como juicios. Gracias. Buenos días, mi nombre es Héctor Eduardo Pablo Ruiz y yo les voy a explicar lo que es la norma jurídica como juicio y también el juicio hipotético de Hans Kelsen. Para entender primero lo que es la norma jurídica como juicio, tenemos que saber que la norma jurídica, además de ser un concepto, es un juicio. Entendemos por juicio aquella operación o estructura lógica del pensamiento por la cual se afirma o se niega algo.
Para analizar la estructura de la norma jurídica, según Astadion, los autores suelen inspirar en el estudio de que la misma ha hecho Hans Kelsen, quien afirma que tal norma es a. un hecho que se ve en la realidad, b. un mandato originado en la voluntad de una autoridad, c. un juicio de valor y d. una expresión lógica. Un ejemplo muy sencillo que les puedo dar sobre estas 4 normas podría ser el que una persona prive de la vida a otra. Eso es un hecho. Tal hecho provoca que la autoridad emita una norma castigándolo por considerar que es injusto el que alguien prive de la vida a otro. Esto es un juicio de valor. Y por último, que si se produce el hecho contemplado en esa norma, deberá aplicarse la sanción contenida en ella. Esto es una expresión lógica. Luego tenemos lo que es el juicio hipotético de Kelsen, que es la regla del derecho usado, el término en sentido descriptivo. Es un juicio hipotético que enlaza ciertas consecuencias a determinadas condiciones. Esta es la forma lógica que tiene también las leyes naturales. Lo mismo que la ciencia jurídica y de la naturaleza describe su objeto en proposiciones que ostentan el carácter de juicios hipotéticos. Luego tenemos lo que es el mérito de Hans Kelsen, reside en haber demostrado que las proposiciones jurídicas son normativas, por lo que pertenecen al mundo del debe ser. Si es A, debe ser B, y que no pueden ser enunciadas como la lógica aristotélica, que si es A, es B, que es propia de las leyes naturales. Kelsen manifiesta que la fórmula completa de las proposiciones jurídicas se traduce en una norma doble, primaria y secundaria. La norma primaria, si no se comporta así, entonces otra persona, un órgano del Estado, debe realizar contra ella un acto coactivo determinado. Aquí viene el ejemplo de si no es A, debe ser B. Y luego la norma secundaria, que bajo ciertas condiciones una persona debe conducirse en un modo determinado. Este es solo el dado A. Hans Kelsen denomina norma jurídica primaria a la que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción, y norma jurídica secundaria a la que prescribe la conducta que permite evitar la sanción. Esa ha sido mi explicación sobre la norma jurídica como juicio y el juicio hipotético de Hans Kelsen. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Noé García Aquí, nombre del curso Introducción al Derecho, sección 71, nombre del docente Dr. Otoniel Baquiash. Yo les voy a explicar un poco sobre el juicio disyuntivo de Cosio. Dice que es una teoría jurídica propuesta por el abogado argentino Gregorio y desarrollada posteriormente por el filósofo del derecho mexicano Héctor Fix Zamudio, en la que se establece que los derechos fundamentales pueden ser protegidos a través de diferentes vías o alternativas. Según esta teoría, existen 3 posibles caminos para la protección de los derechos fundamentales. Una es a través del recurso de amparo o tutelar constitucional. El otro es mediante la interpretación conforme de las leyes y la aplicación directa de las leyes. Y la otra es la aplicación directa de los derechos fundamentales en la resolución en casos concretos. Estas 3 formas no son excluyentes entre sí, sino que se representan como opciones complementarias para la aseguración de la protección efectiva de los derechos humanos. En otras palabras, el juicio disyuntivo de Cosio plantea que cuando un derecho fundamental es vulnerado, se puede utilizar diferentes medios para su protección. En primer lugar, se puede recurrir al amparo tutelar constitucional, que es un procedimiento especial para impugnar actos que violentan a los derechos fundamentales. En segundo lugar, se puede recurrir a la interpretación conforme de las leyes, que consiste en interpretar las normas legales de manera que sean compatibles con los derechos fundamentales. Finalmente, se puede aplicar directamente los derechos fundamentales en la solución de casos concretos.
lo que implica que los jueces deben hacer una valoración de los intereses en conflicto y optar por aquellos que mejor protejan los derechos fundamentales. En conclusión, el juicio disyuntivo de Cosio defiende la protección de los derechos fundamentales, no se limita a una sola vía, sino que ésta se puede utilizar de diferentes alternativas para asegurar su protección efectiva. Y también les quiero explicar la ley de casualidad jurídica, y esta se refiere a la relación de causa y efecto en el ámbito del derecho. Esta ley establece que existe una relación entre un hecho o acción y sus consecuencias legales. En otras palabras, la ley de la casualidad jurídica establece que toda acción tiene una consecuencia legal y que esta consecuencia está directamente relacionada con las acciones que la originan. Y la ley también establece que la persona responsable de las acciones debe asumir las consecuencias legales de sus actos o de conducta.